Bueno, mientras van cargando la presentación, yo me presento, yo soy Juan David, vengo de Colombia, muy feliz de estar por primera vez aquí en Chile y voy a empezar con una imagen. Estos son unos árboles que están en el valle de Cochamó, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un bosque nativo chileno y quiero leerles el artículo 3 de un libro que me ha inspirado mucho. Ya Cristóbal ha adelantado mucho de esto y les voy a contar un poco la narrativa que hay detrás de todos estos cambios. El artículo 3 dice lo siguiente: la nación de las plantas no reconoce jerarquías animales basadas en la centralización del mando y la concentración de funciones, sino que favorece las democracias vegetales difusas y descentralizadas. Se preguntarán por qué estar hablando de vegetales en un día que estamos hablando de cripto. Pero esto me va a dar la idea para desarrollar todo lo que está cambiando con el merge o la fusión. Porque algo que aprendí en este libro es que los animales hemos evolucionado diferente a las plantas. Hace 350 millones de años, unos seres vivos empezamos a movernos. Esa movilidad nos permitió defendernos de depredadores, ir por alimento, pero nos hizo especializarnos mucho. Yo tengo un corazón, un cerebro, unos pulmones que si fallan, dejo de existir. En cambio, las plantas, como ecosistema, pueden perder una rama, pueden perder unas hojas, pero son resilientes. Entonces, esto es lo que ha venido pasando en el desarrollo de Ethereum. Hoy vengo representando a la Fundación Ethereum, trabajo en el equipo de DEFCON, al final les voy a contar qué es esto, aunque probablemente ya sabrán lo que sucederá en Bogotá el próximo mes. Y la Fundación opera bajo unos principios. El 3 va a estar mucho en esta presentación. Son 3 principios. El primero de ellos es pensar en el largo plazo. El merge se hace porque las decisiones que tomamos hoy, el próximo mes o el próximo año, siempre tenemos presente las próximas décadas y los próximos siglos. La blockchain de Ethereum tiene una ambición de convertirse en un sistema global incensurable y que pueda correr infinitamente. El principio de subtracción también es muy interesante a cómo opera la fundación Ethereum, porque la fundación no es la que da la venia y la que le da la bendición a un proyecto, sino que simplemente quiere salir del escenario. Sí controla y sí coordina un montón de desarrolladores, pero le deja oportunidad a la comunidad para que siga creciendo. Y de hecho, ver este tipo de eventos es parte de lo que logra la fundación, financiando que se den cosas como ETH Santiago para que el ecosistema siga creciendo. Y también la fundación es guardiana de unos valores que vamos a estar hablando en estos próximos minutos, que también resultan ser 3. Queremos lograr tener una blockchain que sea segura, que sea escalable y que sea descentralizada, pero eso no es tan sencillo de lograr. Así es como Aya Miyaguchi, la directora de la fundación, habla del Infinite Garden. Y la parte de infinito me parece muy interesante, es un libro que se llama Juegos finitos e infinitos de teoría de juegos. Como Cristóbal muy bien lo explicaba, acá hay unos nuevos incentivos, una nueva forma de que el algoritmo de consenso que se llama Proof of Stake genere unas lógicas diferentes de trabajo. Y jardín, porque como decía, los vegetales nos pueden enseñar mucho de lo que vendrá para un ecosistema más saludable y sano. Este fue el video que se lanzó el 30 de julio de 2015, hace ya más de 7 años, cuando Ethereum quería hacer un sistema global que quería lograr 2 cosas: que fuera neutral, es decir, que no haya concentración, lo que les decía, los animales podemos tener concentración de órganos o podemos tener un líder de la manada que si falla, se desbarata todo. Y también confiable, que cualquier persona pueda entrar, que sea accesible. Entonces, muy bien decía Cristóbal, ahora uno puede correr un nodo validador en su casa. Siendo desde Latinoamérica, les voy a dar unos datos puntuales de cómo se puede lograr esto y qué avances se han hecho. Otra forma para también entender lo que hizo Bitcoin, que es muy valioso porque nos enseñó a compartir valor por Internet, pero Vitalik, el fundador, recuerdo que en alguna entrevista decía, Bitcoin es como una calculadora muy buena, que tiene un número finito de operaciones. En este caso es transferir valor, guardar valor, algunos lo comparan con una especie de oro digital, pero Ethereum es un computador global que con una serie de reglas, vamos a hablar ahorita un poco de la EVM o la Ethereum Virtual Machine, puedo crear cualquier cosa. Entonces, es un computador que llega a un consenso, yo puedo tomar una foto de lo que suceda, es decir, qué es verdad en esa blockchain. También es un lugar donde puedo almacenar datos, qué sucedió en la historia y esa trazabilidad de lo que todo viene detrás, y que ejecuta operaciones que en ese momento no son tan rápidas. Eso es lo que habíamos hablado con la escalabilidad. Hoy en día
por segundo, se hacen de 12 a 15 transacciones y con los cambios que les voy a mostrar, esto es un roadmap mucho más grande, se quiere llegar a 100.000 transacciones por segundo. Entonces estamos todavía muy temprano. Esto es una foto de cómo lucía un computador por allá en 1950. Más o menos es el momento en el que estamos hoy en día. Estamos creando la infraestructura de un nuevo Internet, lo hemos bautizado la Web 3, pero esto tiene una visión que todavía le hace falta mucho. En ETHCC, una conferencia que se hace anual en París, se llegaba más o menos a la conclusión que cuando se dé el merge, más o menos ha madurado el ecosistema Ethereum en un 55%. Eso es una estimación de todo lo que hace falta, pero solo algunas cifras o datos para que entiendan para dónde va. Esa visión tiene a su izquierda el pasado. La Beacon Chain ya se dio desde diciembre de 2020, está corriendo esta nueva forma de validar que utiliza Proof of Stake, los 32 Ether que se ponen en apuesta y que son el incentivo para que nos comportemos bien. Y acá quiero que se imaginen a lo que sucedió el 15 de septiembre a las 4:30 AM hora chilena, en Bogotá eran las 2:30 AM, sucedió la fusión en esa Beacon Chain que estaba corriendo por un lado y que se logró crear una nueva manera de, no una nueva manera de validar, pero que pasamos más o menos de tener unas plantas, volviendo a la idea de los vegetales, que estaban siendo cultivadas con mucha energía a un ecosistema mucho más abierto, que es como un terreno que está por fuera. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Los memes siempre son una forma de entender. Hoy en día Ethereum es como un gran avión que nos permite volar y pensar en cosas gigantes, pero que ahorita tenemos que hacer mucho esfuerzo para que funcione y todos hemos vivido en carne propia querer utilizar a veces la red y tener que pagar unos gas fees altísimos. Y el trilema es Ethereum en ese momento sigue siendo segura y descentralizada, pero no escalable. A veces podemos dar por sentado que es el gas, pero quiero tener acá una pequeña definición. Es el costo del usuario para poder incluir una transacción. Y me gusta mucho este sitio web que se llama TX Street, donde compara Ethereum y Bitcoin como dos sistemas de transporte público. En un lado hay muchos tipos de pasajeros, Uniswap, MakerDAO, Metamask, Axie Infinity, que quieren subirse a este bus, que ha funcionado muy bien. Como decía, es un computador que me permite hacer desde videojuegos hasta finanzas descentralizadas. Pero a veces el ticket es muy alto, entonces tenemos que bajar el precio del ticket. Pero ojo, el merge no bajó el precio, entonces también quiero empezar a quitar algunos errores de concepción de qué es lo que cambió el merge y qué no. Entonces, estamos ante un desafío grande. Todas las blockchains tienen este trilema, es el famoso trilema de la escalabilidad, donde tenemos que escoger una de dos y sacrificar la tercera. Hoy en día Ethereum es una cadena segura y descentralizada. Hay algunas propuestas que pueden llegar a ser descentralizadas y escalables, pero sacrifican seguridad. ¿Por qué? Porque a mayor transacciones que se permiten, más difícil ver el estado de esa blockchain y más como área de superficie para el ataque. Es un tema bastante enredado, pero quiero que se lleven esta imagen de las tres cosas que queremos perseguir. Hay otras que pueden llegar a ser muy seguras y escalables, pero necesitamos un hardware muy costoso para que funcione. Entonces, sacrificamos esa descentralización. Y al final, la invitación es que ustedes puedan investigar otros proyectos e incluso animarse a tener un nodo validador de Ethereum, porque es muy importante aportar en la descentralización del ecosistema. Entonces, lo que queremos hacer es descentralizar de manera escalable. Hace unos slides hablábamos de las blockchains modulares, que también es otra forma de aprender del reino animal. Cómo podemos también especializarnos. Entonces, esto no es un tema de animales versus vegetales, sino en unos casos tenemos que tener un jardín, pero también necesitamos ciertos organismos que polinicen. Y volvemos a la analogía de cómo ha florecido ese jardín infinito, cómo luce y en qué momento estamos. Esta es una imagen que se utiliza mucho para explicar el estado actual de las cosas, hecha por Trent Van Epps, es la persona que coordina a todos los desarrolladores. Hay unas llamadas que se hacen de manera mensual y tienen muchos personajes ahí involucrados. Los desarrolladores del cliente de ejecución, del cliente de consenso, que es lo que vamos a ver que ahorita opera en el mismo lugar. Un poquito de historia, algunos podrán haber leído las noticias de el 8 de junio, Ropsten se fusionó de manera exitosa. 6 de julio, Sepolia, Goerli.
todas las testnets hicieron muchas pruebas, porque era un cambio muy difícil. Eran esas plantas valiosísimas que teníamos que llevar a un nuevo jardín. Y llegó el 15 de septiembre, después de haber definido el 18 de agosto, que en un bloque que está ahí, bueno, no sé cómo lo habrán definido, eso tenía algo que se llamaba la bomba de dificultad, pero la iban a lanzar ahí y tenía que aparecer. Algunos habrán visto fotos cómo salía POS Activated, que es lo que sucede en el algoritmo de consenso o del cliente de ejecución o el cliente de consenso, que ahorita les voy a contar qué es. Entonces la Beacon Chain, unos datos más actualizados, tiene en este momento guardado 14 millones de ETH, eso representa 418.000 validadores y da un beneficio de aproximadamente el 4.1% de rendimiento anual. Entonces el merge nos trajo 3 ventajas que las voy a resumir en 3 memes. Tal vez el que más me gusta y el más importante es que redujimos el consumo de energía el 99.9% de el consumo eléctrico. Cristóbal hace un rato mostraba cómo era la comparación del Burj Khalifa, la Torre Pisa, y ahorita más o menos en tamaños como si fuera una puntilla lo que gasta Ethereum Proof of Stake. ¿Y esto por qué es importante? Porque bueno, estamos enfrentando una crisis climática. Post-merge empezaron a salir unas cifras de, por ejemplo, se disminuyó el 0.2% de consumo de electricidad mundial, lo cual es una cosa muy importante, literal de la noche a la mañana hubo un cambio estructural. Y en el siguiente panel, de hecho, nos van a contar qué es esto de las finanzas regenerativas, que son sistemas económicos que generan unas externalidades positivas. Pero ya Ethereum se convierte en esa capa donde pueden florecer proyectos que tienen un token, que tienen un componente financiero, pero que sus rendimientos se conectan y generan otras externalidades que estoy muy curioso de escuchar en la siguiente presentación. El siguiente meme es este famoso panda. Muchos lo celebrábamos poniéndonos una máscara de un panda. De un lado, también esto fue importante, pueden escanear ese código QR si quieren entender qué era eso del ETH1, ETH2, y eso generaba a veces confusión y también espacio para algún tipo de scam, porque algunas personas empezaban a hablar de otro token, cosa que igual no fue ajeno a lo que sucedió la semana pasada, porque hubo también intentos de sabotear esta coordinación haciendo un ETH Proof of Work, pero eso no fue exitoso porque todos los proyectos continuaron con esta visión del jardín infinito. ¿Qué quieren decir esto del cliente de consenso y el cliente de ejecución? Pues aquí está el concepto de qué es lo que sucede. Hay un solo Ethereum y ese solo Ethereum procura ser muy diverso. Incluso al final les voy a mostrar cómo se va midiendo la salud del ecosistema viendo la diversidad de los clientes. Y vuelvo acá a lo que les quería hablar de esta analogía con el jardín. La biodiversidad es en sí un valor muy importante. Lo calculan por kilómetro cuadrado el número de especies. En Sudamérica tenemos Brasil como el país más biodiverso. Un poco eso es lo que queremos, que haya mucha diversidad para disminuir los puntos únicos de falla. Entonces hay equipos que se encargan de hacer el algoritmo de consenso, que es el que llega a la finalidad de Ethereum. Quienes estuvieron atentos, la semana pasada llegó el bloque, este que tiene un número larguísimo, y 12 minutos después fue que se pudo celebrar. Esto tiene una tecnicalidad y es que cada vez que se va a llegar al estado final hay que esperar por lo menos 2 epoch. Una epoch ahorita es mucho más estable, se da cada 6 minutos y medio, y es decir, el bloque anterior ya está unido a este bloque nuevo y ya podemos decir que efectivamente se dio el merge. Entonces eso fue lo que se celebró. La verdad no fue algo demasiado emocionante, afortunadamente no tuvimos que ver un espectáculo de los desarrolladores tratando de salvar algo, sino que simplemente fue una transición muy fluida, donde todo se juntó a la Beacon Chain, como les decía, el pasado, esa cadena que tiene Proof of Stake, y ahorita vienen y en el mismo lugar yo puedo ejecutar el cliente de ejecución, que puede ser Geth, Nethermind, Open Ethereum, y al mismo tiempo tener una solución para alcanzar la finalidad del bloque con estos incentivos criptoeconómicos que venía hablando. Y hablando de incentivos, una de las ventajas es este tercer meme, el del Ultrasound Money. El Ultrasound Money es la combinación de varias cosas. A veces es mucho más difícil de explicar del Sound Money que propone Bitcoin, que también es muy interesante, pero es mucho más sencillo. Bitcoin tiene 21 millones de unidades
y sabemos que con el halving, cada cierto tiempo, se va disminuyendo la cantidad de block rewards, de recompensas que se dan a los mineros, a la mitad. Ethereum, bajo una serie de mejoras, la primera de ellas es la mejora 1559, los EIP son los Improvement Proposals, lo que hicieron fue disminuir o proponer una forma de quemar los gas fees. Esto para convertirlo en un activo deflacionario que junto a Proof of Stake va a hacer que se espera que sea un activo que en el largo plazo, igual Cristóbal anteriormente nos mostraba una buena ilustración, aquí con estos datos también quiero volver a este mismo punto, hace que la cantidad de oferta disminuya. Antes se estaban minando, más bien se estaban emitiendo 5.5 millones de Ether, hoy en día ya con la merge 0.6, así que va a disminuir la cantidad y esto lo hace algo muy interesante como activo financiero porque pues, va a haber simplemente oferta y demanda, menos Ether que va a tener una utilidad, se han stakeado 14 millones de Ether y esto lo hace que la red en sí tenga más valor porque hay una parte de los activos que están cuidando la seguridad y otra parte que está siendo utilizada como una utilidad. Yo puedo utilizar Ether para comprar un NFT, para votar en una DAO y continuar con esta visión de un sistema que sea global, de carácter neutral y confiable. Ethereum, ¿por qué se ha demorado tanto con el merge? Como también decía Cristóbal, esto casi que desde la concepción de Ethereum estaba pensado. Llevamos 7 años para celebrar lo que pasó la semana pasada. Y es que Ethereum ha procurado no tomar atajos, porque hay otras blockchains que ustedes seguramente han escuchado, que lo que hacen es sacrificar el tamaño del bloque, o sea, lo pueden diseñar para que pueda tener más transacciones y el tiempo de ejecución. Pero como les decía en el trilema de la escalabilidad, eso va a implicar costos en la descentralización, porque yo requiero de un hardware mucho más costoso y especializado. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una blockchain que promete muchas transacciones por segundo, más de 2.300 a un costo muy bajo, pero vean el número de validadores que tiene, tan solo 1.500. Si vemos los requisitos, también montar un nodo cuesta $4.500. Entonces Ethereum ha hecho una serie de avances para mantener la descentralización, que seamos resistentes a la censura. Ustedes se imaginarán, bueno, pero ¿eso cómo sucede? Por ejemplo, en Malasia, hace unos meses detectaron cierta cantidad de mineros de Bitcoin y pudieron romper esos nodos validadores. Entonces también algo que no lo puse parte de la presentación, pero es importante entender que detectar la censura es más fácil con Proof of Stake, porque hay un mecanismo que se llama el slashing, que si yo veo que hay un actor que se comporta mal, yo le puedo quitar parte de los 32 Ether que está ahí. Y esto también, en términos de hardware, hay un proyecto muy interesante, que es la invitación que les hago a que investiguen diferentes formas de poder correr un nodo validador en su casa por $700. Yo puedo poner a correr en una Raspberry Pi Nimbus como cliente de consenso, escojo un cliente de ejecución y puedo tener mi propio nodo validador en casa sin tener que gastar mucho en energía, sino que ahora solo me dedico a un hardware que puede estar en $700. Obviamente la parte de los 32 ETH no es tan sencillo, ¿no? 32 ETH en caso latinoamericano es bien difícil, pero ha hecho que llegamos a estas cifras. Esto está desactualizado, pero ya estamos en más de 400.000 nodos validadores. Si los comparamos con otras blockchains, pues hay muchos más nodos. Es un computador global con ese carácter de estar geográficamente en diferentes lugares y con mayor número de personas. Y como les decía también, nos interesa ir midiendo mucho la distribución de los clientes. No queremos que haya más de cierto porcentaje. Prism tiene en ese momento el 40%, pero siempre se trata de medir la salud de ese jardín y que todos tengamos diversidad en clientes. Entonces ya hemos visto los diferentes memes que les he explicado, dinero ultrasónico, Ethereum es Solarpunk. La descentralización no es un meme, sino es un valor que se persigue. Entonces, esto voy a pasar un poco más rápido porque en la presentación anterior se explicó muy bien. Hay unas formas diferentes y mucho más accesibles de poder tener un nodo que valide.
Si quieren saber más, en este código QR pueden ver el roadmap que sigue. La verdad me parece pésimo el nombre que le ponen, pues para nosotros en español, Surge, Birch, Purge, Splurge, no lo sé ni siquiera cómo pronunciar ni qué significan, pero ¿se acuerdan que habría hablado de 3 mejoras que se están haciendo? La que quiero que se lleven en la cabeza es la del sharding. El sharding es la capacidad de poder guardar de manera horizontal la información. Entonces, ahí están explicados. No quiere decir, esta tabla no se lee de arriba hacia abajo, sino que hay equipos en paralelo avanzando. Y lo que va a suceder en sharding es que vamos a poder guardar más datos en la blockchain. Patricio, dentro de algunas charlas, va a hablar sobre escalabilidad y capas secundarias. Entonces, sharding más capas secundarias va a hacer cumplir esta propuesta de Ethereum de tener escalabilidad a costos accesibles. Entonces, lo que viene es más conocimiento, pero para que tengan en cuenta esos 3 upgrades que ponía, Beacon Chain, el Merge y el Sharding, van a hacer que podamos llegar a tener transacciones mucho más baratas y descentralizadas. Entonces, en resumen, ¿por qué cambiamos a Proof of Stake? Porque queremos tener un activo que sea más eficiente económicamente, hay menor emisión, se quema más, entonces esto nos da esta meme del dinero ultrasónico. Es más descentralizado y seguro, tenemos equipos de trabajo que están fusionándose, o que más bien técnicamente yo en el mismo nodo puedo tener el cliente de ejecución y el cliente de consenso, es lo que significa el Panda, y tenemos un mejor medio ambiente, que es este futuro Solarpunk, que es la fusión de una visión cypherpunk, que es cómo a través de criptografía y redes entre pares podemos tener una mejor sociedad, pero que además esté conectada con la realidad de la crisis climática. Este jardín infinito, para cerrar, vuelve a ser confiable, neutral, y los invito a seguir aprendiendo sobre esto, y también este tipo de espacios es para atraer esas mentes brillantes que quieran innovar y también traer estas ideas de forma mucho más sencillas. Se necesita ser resiliente como una planta y tener un ecosistema que sea saludable, pero también ser ágil y tener equipos que estén avanzando. Entonces, al final es llegar a esa armonía, y por eso quería terminar con esta analogía de estamos en un renacer de los países emergentes, y la invitación es quienes puedan ir a Bogotá, yo estaré un rato por acá, los estamos invitando para que vayan a DEFCON, que es la conferencia de programadores más importante del mundo, que ha sido elegida la región. La verdad, Bogotá fue elegida un poco por el tema geográfico y porque tiene un centro de convenciones que puede recibir a más de 5.000 personas. Y hemos visto cómo ETH Santiago hace parte de todo esto que inició Buenos Aires. Los argentinos han llevado la batuta porque llevan más años en esto y su economía se los ha demandado, pero hemos tenido eventos de ETH Latam en Buenos Aires, ETH Lima, Ethereum Sao Paulo, ETH Santiago, después viene Quito, llegará a Bogotá el 7, ETH Bogotá, que es una hackathon, después viene DEFCON en sí, ETH Medellín, ETH Panamá. Entonces, estamos viendo cómo está floreciendo nuestra región, y la invitación finalmente es a que se puedan seguir uniendo a los diferentes meetups, y nos vemos en DEFCON el 11 de octubre. Muchísimas gracias.